Un cordial saludo para todas las personas que nos están acompañando en este momento. Mi nombre es Javier Díaz Molina y soy el presidente ejecutivo de ANALDEX, la Asociación Nacional de Comercio Exterior. Quiero en primer lugar agradecerle al doctor Álvaro Palacio por la invitación para estar en el día de hoy con todos ustedes. Me han pedido que miremos un poco las perspectivas comerciales y la importancia del aguacate en la economía colombiana. Y yo empezaría por señalar que después de la pandemia, lo que estamos viendo es una situación en la cual la pandemia no ha desaparecido, continúa. La incertidumbre de qué va a pasar con ella, cuánto tiempo más nos va a acompañar este virus, es la incertidumbre. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Lo que sí es cierto es que después de la caída dramática de las economías y el comercio mundial el año pasado, viene un proceso de recuperación. Ustedes lo pueden ver como en esas barras azules se muestra la caída que tuvo el comercio mundial a finales del año pasado, menos 5.3. Y lo que se prevé es que este año terminemos con un crecimiento del 8% o incluso superior, y el próximo año, 2022, un 4%. Entonces, lo que estamos viendo es un proceso de recuperación de las economías y del comercio mundial. Claro, sujeto a esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar con la pandemia, con el virus? ¿La gente se va a vacunar o no? ¿Y vamos a tener el efecto rebaño o nos vamos a demorar mucho más? Como les digo, nadie lo sabe y por eso esa recuperación del comercio puede verse sometida a volatilidades, a vaivenes. Lo cierto es, repito, que las economías se están recuperando. Ustedes pueden ver cómo hay un pronóstico de recuperación de la economía mundial alrededor del 6% este año, 4.4 el año entrante. Una economía que ha reaccionado de manera muy positiva es la de Estados Unidos. Se prevé un crecimiento del 6.4 este año. La zona euro, 4.4. China, que no cayó el año pasado en su crecimiento, estuvo alrededor del 2%, se prevé ya un crecimiento del 8.4 este año. Y América Latina, 4.6. Colombia, lo que se estima es que estemos alrededor del 6%. Algunos analistas incluso han revisado esta cifra y están diciendo podemos crecer por encima del 7. Ojalá. Pero el estimativo del gobierno es que este año la economía crezca un 6%. Y igualmente, ustedes ven lo que pasó con el comercio. Una gran caída, particularmente en abril del año pasado, cuando tocamos fondo. Acordémonos que nuestras exportaciones en Colombia cayeron 52%. Las exportaciones de petróleo, nuestro principal producto de exportación, cayó 70%. Fue una caída vertiginosa, tocamos fondo y rebotamos. Entonces ustedes ven una recuperación en B, una caída y un rebote. Y lo que se espera, repito, es que este año pues esa recuperación del comercio se mantenga y estemos al final del año con cifras positivas de comercio. Y por sectores, el sector agrícola no tuvo una caída como sí lo tuvo combustibles, manufacturas el año pasado, porque fue un sector que no se cerró por el tema de abastecimiento, de alimentos, de brindarle alimentos a la población. Pero ustedes ven esas barras azules, eso es ya el crecimiento en 2021 y todos están positivos, tanto el total, productos agropecuarios, combustibles, manufacturas, todos están creciendo este año. Entonces, lo que se espera es que este proceso
muy seguramente con vaivenes, con volatilidades, continúe y estemos pues con unos sectores eh, activos, no con los cierres que tuvimos el año pasado, con protocolos de seguridad, de higiene, pero repito, con los sectores en actividad y por lo tanto que ese crecimiento de todos los sectores sea positivo este año. Y particularmente los precios de los commodities, de los productos básicos, están reaccionando al alza. Eso es una buena noticia. Ustedes ven cómo el tema de energía, que es la línea amarilla, los metales, que es la línea oscura, y los productos agrícolas han venido teniendo un crecimiento de los precios. Eso lo que indica es que la economía mundial está demandando este tipo de bienes, que economías como la China, que se cerraron a finales del 2019 y que pudieron abrirse en el 2020, han venido creciendo, que su demanda está creciendo, que la demanda por productos que vienen en China está creciendo. Y eso es muy importante porque es lo que permite ser optimista sobre el crecimiento del comercio mundial. Y particularmente estamos viendo un crecimiento de los precios agrícolas. Los precios agrícolas son un 20% más altos que hace un año, alcanzando un nivel máximo en casi 7 años. No habíamos visto estos niveles de precio en los últimos años. Y esos precios, pues lo que nos están indicando es que la demanda está muy activa y la oferta de algunos de estos productos no está respondiendo de la misma manera. El ejemplo más claro lo estamos viendo en café, cómo el precio del café ha crecido en virtud de las heladas del Brasil. Brasil es el principal productor de café en el mundo, sufrió unas heladas que dañaron las plantaciones y entonces lo que está viendo el mercado es que no va a haber café suficiente para atender la demanda y el precio arranca a subir, como lo hemos visto en los últimos días. Allí vemos cómo el tema de alimentos, de bebidas, de materias primas, pero particularmente de alimentos, tiene un gran crecimiento. Creo que esa es una buena noticia para países como los nuestros, que son productores y exportadores de productos agrícolas, de alimentos. El mundo sigue demandando alimentos y América Latina es un abastecedor natural de este tipo de bienes. Particularmente Colombia puede ver eh, incrementada la demanda por algunos de los bienes que en este sector nosotros estamos vendiendo. Creo que eso lo estamos viendo, repito, no solamente en Colombia. Y podemos ver las exportaciones en la región, en América Latina. Aquí podemos ver cómo después de la pandemia, después de la caída de las economías y del cierre del comercio, se empieza a ver un crecimiento de ese comercio internacional, nuestras exportaciones, que están concentradas en buena medida en productos básicos, en productos primarios, tiene una demanda y unos precios crecientes. Entonces, creo que esa es una buena noticia para nuestras economías, que estos países que exportan productos básicos vean incrementadas sus exportaciones, significa un ingreso de dólares a su economía y por lo tanto una capacidad de compra mayor. Y acordémonos que nosotros vendemos nuestras manufacturas en los Estados Unidos y en la región. Entonces, esa es una buena noticia porque lo que significa es que la región va a tener una capacidad de demanda y eso nos va a beneficiar a países como Colombia. Creo que ese crecimiento del comercio regional es muy importante para la salud de nuestras economías. Y el otro elemento que es necesario
destacar en esta coyuntura es el incremento de los fletes en la parte marítima. ¿Qué ocurrió? Que cuando se cerró la economía china a finales del 2019, pues salieron los contenedores de China hacia Europa, hacia Estados Unidos, y cuando quisieron regresar, la economía china estaba cerrada. Entonces no pudieron regresar los contenedores vacíos. Se quedaron atrapados en Europa, en Estados Unidos. Cuando se abre la economía china y la demanda por productos chinos empieza a ser creciente, no hay contenedores suficientes en China para despachar los productos. Y entonces empieza la pelea por quién se monta en los contenedores disponibles. Y se monta el que pague más. Y entonces podemos ver cómo un flete de un contenedor, que incluso antes de la pandemia estuvo alrededor de $500, cuando se aproximaba la pandemia estábamos en fletes de alrededor de $1,000. Hoy estamos en fletes, ustedes lo ven aquí, de $9,000. Pero en el caso de Colombia, un flete de la China a Colombia hoy puede estar alrededor de $14,000. Cifra que no nos imaginamos. Eso indudablemente que va a afectar ese comercio, va a afectar esas cadenas globales de valor. La gente va a buscar aprovisionamiento mucho más cercano. Y entonces, si uno está cerca de los Estados Unidos, uno dice, ¿cuál es nuestro mercado fundamental dada esta situación de encarecimiento de los fletes marítimos? Pues los Estados Unidos va a buscar proveedores en la región, va a tratar de evitar traer los productos desde muy lejos. Y creo que aquí se abre un espacio para nuestras exportaciones con destino a los mercados como el de Estados Unidos, y el aguacate no es una excepción. Ahora lo vamos a mirar, pero creo que ese es un punto que tenemos que destacar. ¿Cómo se ha comportado las exportaciones en Colombia después de la pandemia? Creo que podemos ver cómo después de caer esa línea roja fueron las exportaciones en el 2020, cayeron en abril, ya les decía, un 52%, a partir de ahí empiezan a recuperarse. Y la línea amarilla lo que nos muestra son las exportaciones en el primer semestre de este año, cómo hay una recuperación rápida, después se estabiliza, pero lo que uno espera es que en este segundo semestre estemos por encima de esa línea azul, que es las exportaciones prepandemia. Antes de la pandemia, ese era el comportamiento de las exportaciones. Ya estamos en unas cifras similares y lo que uno espera es un crecimiento frente a las cifras de el 2019. Y las regiones en Colombia se han reactivado. Yo creo que los diferentes departamentos han venido teniendo un comportamiento positivo frente a las exportaciones. De pronto, regiones como La Guajira, donde el tema de carbón ha golpeado, o en el Cesar igualmente el tema de carbón. El resto muestran crecimientos positivos. Hay una excepción, Valle del Cauca igualmente, -8, que se debe fundamentalmente a lo que ocurrió con el paro. El paro que fue muy crítico en el Valle del Cauca y el bloqueo que sufrió Buenaventura lo estamos viendo en las cifras de exportación. Pero cuando uno mira la integralidad como país, el crecimiento es positivo. Creo que es de esperar que el Valle se recupere e igualmente la Guajira y el Cesar se recuperen con las exportaciones de carbón que están creciendo y los precios igualmente están al alza. Y bueno, ¿qué ha pasado con nuestra fruta, con el aguacate? Que es un producto que se destaca en la diversificación de nuestras exportaciones. Uno de los propósitos que tiene el país es ver cómo logramos
bajarle la dependencia a las exportaciones mineroenergéticas. Y el aguacate surge como uno de esos productos que puede aportar de manera positiva a ese proceso de diversificación. Y lo que hemos visto es que el aguacate en los últimos 5 años han presentado un crecimiento promedio anual del 38.7. Eso es un crecimiento extraordinario. Ustedes pueden ver cómo año tras año hemos venido creciendo. Claro, la excepción es 2020 por el tema de la pandemia y por el tema del cierre de los mercados, del cierre de las economías, como una disminución. Pero la noticia buena es que cuando uno compara ese primer semestre del año pasado con el primer semestre de este año, hay un crecimiento positivo. A pesar de que al final del año, pues el crecimiento fue positivo, el primer semestre del año pasado fue muy malo, pero ya estamos en unas cifras bastante positivas en este primer semestre comparándonos con el año pasado. Entonces, creo que esa es una buena noticia para el producto que hoy nos ocupa. Cómo seguimos eh, creciendo, como frente al cierre del año pasado, eh, este año vamos a estar por encima de ese crecimiento. Y cómo a pesar de que el primer semestre fue un primer semestre no muy bueno, cerramos el año con crecimiento. Entonces, creo que esa es una buena noticia. Y el otro elemento es que eh, el aguacate se empieza igualmente a consolidar en diferentes destinos. Claro, nuestro principal mercado, que ha sido la tradición, es Europa. Hoy el país es el primer proveedor de aguacate en Europa, pero tenemos que ver cómo logramos consolidar esos otros mercados que están allí. Reino Unido, que ya no está dentro de la Unión Europea, acordémonos que con el Brexit el Reino Unido salió de la Unión Europea, entonces ese 80% es Unión Europea, 15% es Reino Unido. Argentina, Estados Unidos en rojo, empieza a ser un mercado para el aguacate y necesitamos ver cómo crecemos esas exportaciones. Por lo que les digo, el tema de la cercanía geográfica empieza a ser una variable que los países consumidores están mirando. Los importadores en estos países de la región están buscando dónde aprovisionarse de manera mucho más cercana, porque, repito, el crecimiento de los fletes marítimos golpea los precios de estos productos. Entonces, creo que aquí estamos viendo cómo el aguacate se consolida como un producto de diversificación de nuestra canasta exportadora, pero tenemos que ver cómo también logramos una diversificación de los mercados de destino de este producto que tiene origen en Colombia. Y bueno, creo que no sobra recordar la importancia que el aguacate tiene en la economía colombiana. Se estima que en Colombia existen alrededor de 15.000 productores de aguacate y alrededor de 55.000 personas en el país se ven involucradas en forma directa o indirecta en los diferentes eslabones de la cadena productiva de esta fruta. Y creo que no sobra recordar lo que esto significa para la economía nacional, generación de empleo rural. Creo que ese es uno de los elementos que el país tiene que trabajar de manera intensa, porque la pandemia
cuando se cerró la economía, nos llevó a que perdiéramos 5 millones de empleos. Se han recuperado alrededor de algo más de 3 millones de empleos, pero necesitamos seguir generando empleo y ojalá empleo formal en nuestra economía. Y este producto de exportación lo que permite es generar ingresos para los trabajadores colombianos cuando un extranjero compra un aguacate en Europa, en Estados Unidos, en Rusia, en Argentina, en el Reino Unido. Entonces, generación de empleo creo que es una prioridad en nuestro país y el aguacate contribuye a ello. Diversificación de las exportaciones, ya lo decíamos, cómo necesitamos diversificar nuestra canasta exportadora y el aguacate es uno de esos productos estrella que puede contribuir de manera excepcional a esa estrategia de diversificación. Y el otro elemento, encadenamientos productivos entre el sector rural y procesos de mayor valor agregado. Claro, la exportación del aguacate fresco, verde, es el principal rubro de exportación, pero necesitamos ver cómo vamos avanzando en la agregación de valor, cómo no solamente exportamos el aguacate de esa manera, sino también cómo empezamos a agregarle valor, el tema de pulpa, el tema de aceites, resulta indispensable ir avanzando en eso, no quedarse solamente en el aguacate verde en fresco, sino ir generando encadenamientos con valor agregado hacia adelante. ¿Y cuáles son los retos para concluir esta charla? Primero, continuar con los procesos de diplomacia sanitaria para contar con el acceso de este producto. Ese es un tema que no podemos descuidar. Hoy en día los mercados son muy exigentes en materia sanitaria, en materia fitosanitaria. Los países se cuidan de que les lleguen plagas, enfermedades que no tienen a través de la importación de productos vegetales o animales. Y entonces son muy exigentes en, en controlar que los productos que les llegan vengan libres de plagas y enfermedades. Y eso se tiene que controlar en origen. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo mancomunado entre comercializadores y productores para mantener nuestro estatus sanitario, para mantener eh, los estándares que permiten asegurar que el aguacate colombiano está libre de plagas y enfermedades. Avanzar en procesos de producción que estén acordes con las tendencias internacionales de protección del medio ambiente. Creo que estrategias como las que están desarrollando la Unión Europea, la estrategia de la granja a la mesa, es una estrategia sobre la cual Colombia tiene que montarse. El tema de sostenibilidad ambiental, el tema de buenas prácticas agrícolas, el tema de protección del medio ambiente, es un tema que está en la agenda de todos los países. Este tema del calentamiento global ha puesto como prioridad el tema de la sostenibilidad en materia ambiental y en materia laboral. Por lo tanto, montarse en estos programas ya es una obligación, no es si uno quiere o no. Si uno quiere estar en los mercados internacionales, si uno quiere ser un exportador exitoso, tiene que estar trabajando estos temas ambientales y laborales. Y finalmente, fortalecer los procesos logísticos que permitan reducir las pérdidas en el transporte del producto. Creo que este es un elemento también fundamental. Y aquí tenemos unas tareas internas que es necesario ponerlas como prioritarias. El tema de vías terciarias, el tema de contar con una red
de carreteras, de vías terciarias que nos permitan salir de nuestras fincas a los centros de acopio y de embalaje del producto resulta fundamental. En esas vías actualmente el producto está sufriendo mucho en ese transporte. Necesitamos adelantar un programa de recuperación